En la conferencia de hoy, la número 131, vamos a encontrar cosas muy interesantes. La verdad es que ha sido una semana bastante densa de cuestiones informativas muy interesantes. Esto lo vamos a tratar ahora en la primera parte de esta conferencia, después seguiremos con el tema del Papa y además, como no, donde lo dejamos, trataremos el tema de los jesuitas. Pero vamos ya sin más a empezar porque puede ser un poco largo hoy. Salud. El contacto con la naturaleza disminuye el estrés en los niños. La cercanía de la naturaleza protege de manera especial a los niños que son más vulnerables al estrés. Esta noticia no es de ahora, lo veis, es del 31 de julio de 2011, pero valía la pena ponerla o recuperarla, porque últimamente los niños se mueven poco por el campo, están mucho en lugares, en entornos de ciudad, y a veces nos extraña que encontremos a niños que están tan acelerados, que tengan tan poca atención sobre las cosas, que sean un nervio puro, y no nos damos cuenta de que eso tendría una fácil solución. Primero, evidentemente, educar en casa es la clave de todo, y educar en casa significa que también es necesario educar en lo que ven en televisión, en lo que juegan con videoconsolas y demás. Y después hay una labor súper importante, y es recordar que la naturaleza está hecha para que nosotros nos atemperemos. Sabéis, la naturaleza normalmente tiene un detalle muy importante, y es que la vegetación, ¿de qué color suele ser? Verde. ¿Creéis que Dios ha hecho básicamente la naturaleza de color verde porque sí? Pues no, porque el verde tiene la facultad de calmarnos. Si a esto le añadimos la terapia que significa o que engloba ya el aire puro, el sol, etcétera, etcétera, desde luego, con el ruidito de los pajaritos y no de los motores de coche, la cosa cambia drásticamente en nuestro sistema nervioso. Y los niños pueden llegar a ir recuperando ese estrés que en su vida, ya desde pequeñitos, en sus estudios, los empieza a agobiar, que se le añade comidas con tantos azúcares, que si chuches, que si cositas de estas, que altera su sistema nervioso, entre otras cosas, todo su organismo, y que hace que su mente no esté capacitada para tener la tranquilidad necesaria. Y como consecuencia, hay padres cristianos que también dicen, ¿cómo puede ser que el niño me sale tan movidito, etcétera, etcétera? Y se creen que, bueno, es lo normal de hoy en día, ¿no? Pues bueno, es lo normal porque nosotros hemos alterado la verdadera normalidad. Y los padres cristianos también deberían pensar en poner a sus hijos más cerca del campo. Sigamos. Plásticos de las sartenes y útiles de cocina. ¿Sabéis? Ahora se está tratando una vez más el tema de en qué consiste el compuesto químico utilizado en el recubrimiento de las sartenes y otros útiles de cocina, y se han encontrado que hay una serie de componentes que no son para nada aptos. Por tanto, os recomiendo que miréis bien este artículo, os lo paso despacio para que en casa lo podáis leer, porque es conveniente saber cuál es lo mejor y lo peor, porque luego nuestra salud puede depender de ello. Por tanto, os lo he pasado despacio para que miréis cuáles son estos componentes químicos que es mejor que no estén en los útiles de cocina. Y así cuando los tengáis que adquirir, sepáis cómo más o menos dirigiros. Científicos israelíes aseguran que Facebook puede causar trastornos mentales. ¿Por qué puede causar trastornos mentales? Bueno, parece una bobada, mucha gente se puede reír de una cosa así, ¿cómo va a pasarme nada por todo esto? Pero hay algo, y es que aquí ellos lo cuentan bastante bien. Ya sabéis que hay una cierta adicción, ¿no?, a Internet por muchas personas, pero algo sucede, y es que se causan relaciones virtuales muy intensas. Y como suele pasar que esas relaciones virtuales no siempre son muy cercanas a la persona de localización, ¿qué sucede? Pues que el principal problema de las relaciones en Internet es que inevitablemente terminan en una ruptura.
y automáticamente, aunque esto no siempre suceda así, pero generalmente puede pasar así, causa problemas en la persona de decir, ostras, ahora que íbamos tan bien, ahora qué tal, y resulta que todo se corta y se termina mal. Y esto va afectando el carácter de la persona, lo va confundiendo. En fin, pues bien, aquí tenéis todo el artículo, es interesante. 3 copas de champán a la semana, claves para una excelente memoria. Y diréis, pues nada, venga, a darle a las copitas. Pues, ¿sabéis? Cuando uno lee este artículo se queda un poco sorprendido. Una investigación reciente británica sugiere que 3 copas de champán a la semana pueden mejorar la memoria y prevenir trastornos cerebrales como la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Y dices, ah, pues muy bien, pero resulta que el ácido fenólico, que es lo que ayuda a todo esto, ¿de dónde sale? Pues de las uvas negras. Y por tanto eso se puede conseguir también en el vino tinto. Entonces, tanto iría bien champán como iría bien el vinillo. Pero el problema es que resulta que lo mismo te lo hace el vino sin alcohol tinto, que además no te perjudica para nada como el otro. Pero a veces ya sabéis que los intereses priman en según qué estudios y se dan solo una parte para conducir a la gente hacia un cierto tipo de mercado, ¿no? Pues bien, sí que es cierto de que esa sustancia ayuda, pero mejor si la tomáis en algo sin alcohol, por supuesto. Y entramos en el aspecto de la crisis. El exministro alemán Le Fontaine ya no cree en el euro, conduce al desastre, dice él. El mismo Óscar Lafontaine, que en 1999 abogó por una Europa unida y defendió el euro en calidad de ministro de Finanzas de Alemania, retira ahora formalmente su apoyo a la moneda única y hace un llamamiento a abandonarla. Pues claro, cuando ves que primero Alemania instaba tanto al favor y ahora este mismo exministro nos dice esto, automáticamente dices, uff, esto huele a Europa destrozada. Pues bien, veremos cómo va avanzando todo, pero desde luego la trampa del euro es perfecta. Y ya vimos quién inventó el euro. Si no, recordad conferencias muy antiguas. Y mirad ahora esto. Visa pide restringir el dinero en efectivo con la excusa de la economía sumergida. Sabéis, estas son aquellas noticias que tanto estamos esperando los que estamos siguiendo las profecías. Porque estamos esperando básicamente que el dinero en metálico vaya desapareciendo y todo sea transacción electrónica. ¿Para qué? Evidentemente para un control exhaustivo. ¿Y para qué? Pues evidentemente o entras en su juego o te cortan totalmente el acceso a tu dinero, con lo cual tu vida social es nula. ¿Y qué debes hacer entonces? Espabilarte como puedas y donde puedas. Entonces, ahora Visa, con la excusa de que realmente esto va de mal en peor y se está provocando una economía sumergida que, ya veis, en España el mercado negro ronda el 19% del Producto Interior Bruto, del PIB, dice, caray, si se hace esto bien, resulta de que el gobierno de España conseguirá mucho más dinero, porque el dinero negro tiene que aflorar. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues a través de tarjetita Visa, dinero electrónico. En fin, ya veis que el proceso va siendo gradual. Ahora incluso se dice, ya sabéis que en España se puso la medida de que pagar a partir de 2.500 euros ya no podía ser en metálico. Se debería registrar esa operación y hacerlo distinto, no en metálico. Y Visa Europa está diciendo de que mejor que se adoptara lo que ya está en Italia, que también lo presentamos aquí hace unos meses, que el límite se sitúa en 1.000 euros. Por tanto, ya sabemos que estos límites tarde o temprano se irán rebajando. La nueva tecnología contactless, de la cual hemos hablado ya en más de una ocasión aquí, está ayudando mucho a que las moneditas ya vayan desapareciendo, y tarde o temprano nos espera esa famosa marca de distinción para quién sirve a quién, y quién entra en su juego, y quién pasará a ser un proscrito de la sociedad. Alemania registra un récord de inmigración desde el sur de Europa.
El flujo de personas de países del sur de Europa afectados por la crisis, como España, Italia y Grecia, ha llevado al mayor incremento de la inmigración en Alemania en los últimos 20 años. ¿Sabéis? Mi padre fue una de las personas que tuvo que emigrar a Alemania, porque después de la guerra civil en España, básicamente no había nada de trabajo, era muy difícil subsistir. Dejó la familia aquí y se fue a trabajar a Francia, Suiza, Alemania. Ahora, después de todos estos años en que parecía que esto ya era historia, vuelve a ser así. Vimos cómo en todos estos años España recibía gente del extranjero que venía a trabajar aquí. Ahora, la gente que vino, ya muchos se están yendo, porque la situación aquí va siendo cada vez peor. ¿Hacia dónde van? Hacia Alemania. ¿Por qué? Porque teóricamente sigue siendo el motor de Europa. Pero ya sabéis que Alemania también está atravesando sus problemas y que no se dice todo lo que realmente hay allí, de la cual alguna vez aquí ya hemos hablado. ¿Sabéis? De los países del este es donde más están yendo hacia Alemania. Y toda la gente se tiene que centrar allí. Mientras, en todo el resto, quiere decir de que la crisis se está agravando y que por tanto la gente tendrá que irse supeditando a una serie de normativas para poder ir subsistiendo. La situación cada vez aún irá peor. El número de empresas en España que se declara en quiebra se dispara un 30,1% en el primer trimestre. Esto es mucho, es mucho. Todo esto quiere decir que son muchas personas las que verdaderamente van a sufrir aún más de paro y todo lo que esto implica. Y mirad, para solucionar el paro, ¿cómo se arregla? Rezando. Y ya está. Enfrentados a un desempleo récord y un futuro completamente inseguro, los españoles no ven otro remedio que recurrir a los efectos balsámicos del rezo, según revela el reportaje de la cadena pública de televisión española. ¿Sabéis? Hay personas que han criticado que Televisión Española haya hecho este tipo de reportaje, pero, ¿sabéis? A nosotros nos ha servido para ver realmente que la crisis hace que la gente se acoja a lo que puede y se dé cuenta de que por sí mismos hay cosas que ya no pueden solucionar. Entonces, ¿a quién se dirigen? Pues a Dios, a distintos rezos, sean en distintas creencias. Pero la gente empieza a buscar una divinidad que los ayude, un algo superior a ellos. ¿Sabéis? La crisis, Dios la ha permitido por algo. Realmente muchas de las personas que ahora se están planteando estas cosas, antes les daba igual una cosa que otra. La crisis está llevando a la gente a querer creer más, por fuerza, porque ya no saben dónde agarrarse. Hay personas que critican esto y dicen, claro, con un país así, entonces, ¿qué podemos esperar? Es cierto, muchas personas buscan una creencia porque no saben cómo hacerlo, pero ¿esto realmente es malo? No, lo malo es cuando se dirigen a buscar donde no toca. ¿Y qué hacen? Pues buscar santos que les ayuden precisamente a salirse de esto, o a rezar a vírgenes, etcétera, etcétera, con la cual cosa se están poniendo en las manos de quien no toca realmente y quien no les va a solucionar las cosas. En fin, que sea como fuere, ya vemos que la espiritualidad en momentos de crisis se acrecienta, y Dios lo está permitiendo para que haya gente que empiece a reaccionar ante el mensaje de Dios. Ahora, a estas personas hay que decirles cuál es el verdadero mensaje y dónde verdaderamente deben recurrir, para no caer en engaños que los van a atrapar y quizás caer incluso en manos del espiritismo. Mientras tanto, en Cataluña, ¿qué ha sucedido? Teresa Forcades, El hábito de la rebeldía. El suplemento Más periódico publica este domingo un reportaje sobre la religiosa benedictina que ha impulsado un proceso constituyente. Ya sabéis, Teresa Forcades, la monja benedictina, ¿de dónde? De Montserrat. Recordad que hemos estado hablando sobre Montserrat ya varias veces, lo que allí hay y lo que allí se está preparando. Pues bien, de allí también ha salido Teresa Forcades. Y ya sabéis que junto a otro señor jesuita están haciendo un partido político independentista, pero que además entre en los problemas sociales de un modo muy claro. Y evidentemente esto atrae a muchísimas personas.
menos evidentemente a los más españolistas, ¿no? Pero al resto los va trayendo. ¿De dónde surge todo? De Montserrat. Bueno, pues nada, allí lo soltamos. El Tribunal Constitucional suspende temporalmente la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña. Ya sabéis, el Parlamento de Cataluña dijo declaración de soberanía. Y ahora el Tribunal Constitucional dice, pues de momento se suspende. Se admite un recurso que tardará unos mesecitos y después se va a decidir. Pero la tensión va creciendo. ¿Por qué? Mas pide al Tribunal Constitucional que respete la voluntad del pueblo catalán y seguirá con la hoja de ruta. Aunque no se quiera desde España, se va a seguir con el mismo proceso. Por tanto, la tensión, evidentemente, va creciendo, pero el proceso allí está. Y hemos de seguir avanzando aún en este tema hasta que llegue el momento que ya sabéis que va a suceder. Pero mientras, el pueblo lo va a pasar peor. Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45, situación en Siria, situación en Medio Oriente, antes del regreso de Cristo. Israel utilizó bombas de uranio empobrecido en ataque a Siria. Sabéis que ha sido una noticia que ha impactado mucho, un ataque de Israel a Siria. Automáticamente se ha analizado qué es lo que ellos usaron allí. Pues parece ser que utilizaron uranio, precisamente en un lugar donde también los sirios tenían componentes parecidos, o mismísimo uranio también. Y la situación crece en tensión porque es directamente Israel implicado en el tema de Siria. ¿Sabéis? Cuando uno lee los textos sobre Siria, eso que ya sucedió antaño de que Damasco fue destruida, etcétera, etcétera, dijo de quién terminaría siendo la gloria sobre eso, sobre lo que allí sucedió. Pues bien, Israel estaba implicado en eso entonces. La historia parece que una vez más tiene repetición. Siria, por su parte, que dice, el ataque de Israel fue una declaración de guerra. Y mirad también algo interesante. Tras el supuesto bombardeo israelí de instalaciones militares en la periferia de Damasco, ya veis, el Ministerio Sirio de Exteriores afirmó que esa guerra supondría una amenaza, ¿para qué? Para la paz y la seguridad internacionales. ¿Os suena de algo ya esto? Paz y seguridad. Pues allí lo tenemos una vez más. Cuando digan paz y seguridad, ya sabéis lo que va a suceder. Destrucción repentina. La ONU tiene fuertes sospechas del uso de gas sarín por parte de los rebeldes sirios. Claro, se tiene temor de las armas químicas. Y, en consecuencia, esto quiere decir de que se está apretando a que alguien tiene que actuar militarmente en esa zona. Y cuando se dice de eso, ya sabéis a quién se está refiriendo, ¿no? Al bloque occidental, especialmente Estados Unidos. Israel despliega baterías antimisiles para protegerse ante posibles represalias de Siria. La tensión cada vez más elevada. Siria apunta sus misiles contra Israel. Ya veis, una vez más, la situación parece casi insostenible. Puede en cualquier momento estallar. Siria promete responder a la agresión israelí. Dicen, no lo haremos enseguida, pero no tardaremos buscando el momento oportuno, vamos, por sorpresa, para devolver el ataque. Si esto ya va sucediendo, el conflicto prácticamente está servido. Estados Unidos inicia ejercicios navales sin precedentes en el Golfo Pérsico. ¿Por qué creéis que van allí? ¿A pescar? Evidentemente no. Pero es que Estados Unidos no son los únicos que van a esa zona, que ya sabéis, están cerca del estrecho de Hormuz, por donde circula estas cantidades que veis aquí importantísimas de petróleo mundial. Eso mueve la economía del mundo. ¿Con quién están? Pues lideran maniobras con ¿quién? Con los ejércitos occidentales. Y van allí para mirar además en maniobras por si algún país en concreto de la zona, léase Irán, pone minas en el agua que pudiesen hacer detonar y explotar ¿el qué? Pues barcos petroleros.
y eso causaría una ruina tremenda a muchas compañías y una crisis brutal a nivel económico mundial, que implicaría a todo el mundo. Por tanto, todos estos barcos están allí para maniobras sobre esto y para intimidar lo que hace el gobierno que no está teóricamente de acuerdo con lo que ellos hacen. El Pentágono acusa a las Fuerzas Armadas chinas de ciberespionaje. Ya sabéis que la tensión también entre China y Estados Unidos, por una cosa u otra, va creciendo. Y que aunque por transacciones económicas están manteniendo ciertos lazos, por el otro lado hay siempre una tensión. Recordemos cómo dice que va a terminar todo. La profecía de Daniel dice que antes del retorno de Cristo va a haber un conflicto enorme, bélico, con estos países. Bien, todo tiene su tiempo. Las situaciones no estallan de un día para otro. Tiene todo un proceso. Los palestinos deben renombrar Ramala como Jerusalén Norte. Y diréis, bueno, ¿y eso qué importa? Pues en una entrevista con el diario The Times of Israel, Barkat consideró ilegal la presión internacional para que Israel cese de construir asentamientos en la parte oriental de la urbe y aseguró que en el ADN de Jerusalén estaba el ser una ciudad unida bajo única soberanía judía. Mirad que una vez más, ¿se quiere Jerusalén para quién? ¿Para todos? En principio, para los judíos. Y si los otros no les va bien, pues tendrán sus problemas. ¿A qué huele esto? Evidentemente, a conflicto. Y ya sabéis que ese tipo de conflictos se debían dar en esa zona precisamente para que todo el panorama mundial termine en su objetivo, tal como está descrito en la Biblia. Assad afirma que Siria puede hacer frente a Israel. ¿Ya veis? Parece ser que no se intimidan. Se preparan para un conflicto e incluso para querer vencer. La policía de Israel detiene al gran muftí de Jerusalén. ¿Quién es el gran muftí? Pues es la persona islámica que se encarga de tener controlada la zona, el casco histórico de la explanada de las mezquitas. ¿Dónde van quién? ¿Los judíos? No, los judíos no pueden ir a orar allí. Solo tienen acceso ¿quién? Los musulmanes. Y ahora detienen precisamente al gran muftí de Jerusalén. En fin, veremos cómo va terminando esta situación, porque esto es algo bastante grave. Dicen que está involucrado en los disturbios que estallaron el martes, en el complejo de las mezquitas. Y sabéis, eso ha llevado, una vez más, a voces judías que reclaman el por qué los musulmanes pueden estar allí y los judíos no, que eso es una injusticia, y que eso hay que arreglarlo como sea. En fin, ya veremos cómo irá todo. John Kerry dice, la entrega de misiles rusos a Siria sería desestabilizadora para Israel. ¿Quién está involucrado en todo esto? Pues también Rusia, evidentemente. Y Rusia suministra a Siria, y Siria utiliza eso para atacar ¿a quién? A Israel. ¿Qué dice la profecía? ¿Qué dice la profecía de Ezequiel en los capítulos finales? Cuando marca el fin de la historia de la humanidad, va a haber algún país de unas zonas que dice la Biblia que van a atacar precisamente al país que veis allí, Israel. Y mirad qué países describe cuando trata de, en esos tiempos, quiénes eran. Porque esas personas, esos pueblos, que antes se llamaban de un cierto modo, ahora tienen otro nombre. Pero la zona, la gente, son los mismos. Claro, por generaciones, ¿no? Pero son el mismo pueblo. ¿A quién se está refiriendo en esos capítulos que tendrán un ataque sobre Israel? Buscad eso, porque eso no son bromas, porque de eso debemos estar pendiente, porque corrobora que Daniel 11, en los versículos finales, no está diciendo bobadas, tal como nosotros lo mostramos. Y estamos viendo cómo todo apunta a una implicación que va a causar estragos en esa zona. Examinad bien esos capítulos
porque la interpretación historicista no son tonterías, y estamos viendo cómo todo se está preparando delante nuestro. Quedan pocos años para que todo suceda. Y bien, entremos en ciencia y tecnología. Ya sabéis que la profecía lo decía, que esto iría en aumento, además del conocimiento profético, bíblico. Adiós a las canas, un nuevo tratamiento las elimina desde dentro. Esto es ciencia. Yo ya no tendré canas. Bueno, pelo aún no lo sé, pero de canas... Han encontrado un sistema que hará que esas empresas que venden tintes para arreglar coloritos del cabello de las personas, pues se vayan al traste, se hundan, básicamente, porque con lo que ellos han conseguido encontrar, que se activa a través de luz ultravioleta B, se conseguirá recuperar el tono del color del cabello. Ya se está preparando para que pueda ser comercializado. Yo no sé si habrá empresas que se pondrán por en medio o no, pero desde luego, solución ya hay. Diréis, bueno, ¿y qué noticia más tonta, no? ¿Sabéis? Esto a mí me hizo pensar en algo muy concreto. Y sobre todo es en unos textos bíblicos y una situación actual. Yo recuerdo cuando era niño, cuando veías a una persona con canas, el pelo blanco, automáticamente le tenías un respeto porque veías a una persona mayor, ¿no? Y no te ponías con él, ni le decías bobadas, tenías un cierto respeto. Esto antes aún pasaba más. A tal punto que cuando coges los textos bíblicos dicen que reverenciarás a quien tenga canas, como una señal de respeto, porque esa persona es mayor y tendrá más sabiduría. Por tanto, aprende de él, guárdale un respeto. Ahora, actualmente, los niños se ponen con las personas de canas, no todos, gracias a Dios, pero sí les importa un bledo si se dirigen a un niño, a un joven o a un mucho mayor. El respeto se ha perdido. Quizás diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con que se arregle uno el color del pelo? Pues sencillamente que todo tiene implicaciones de respeto. Yo no digo que cada uno pueda hacer lo que quiera, si quiere tener el pelo blanco, que lo siga blanco, si lo quiere de su color, que lo tenga de su color. Pero realmente hemos de tener presente que la educación también juega su partida. Y los niños deben ser educados para respetar a la gente mayor, tenga canas o no la tenga, eso sí. Estudiante de Estados Unidos publicará en la red diseños para imprimir una pistola en 3D. Ya sabéis que ahora actualmente hay esta tecnología que son capaces de hacer cualquier cosa prácticamente, y en este caso un arma. Y dice de que lo pondrán a disposición del público en general para que, bueno, las personas puedan hacerse su armita. Realmente son cosas que nos sorprenden, pero ya veis cómo la tecnología verdaderamente está llevando a bueno, cosas impensables hace unos años, ¿no? Esta primera pistola de plástico podría provocar una fuerte polémica en la sociedad y elevar aún más el tono del debate sobre la posesión de armas. He aquí la cuestión, el debate de la posesión de armas. Y mirad ahora esto, la ciencia ficción, una vez más, ya no es ciencia ficción. Desarrollan un nuevo coche volador de despegue vertical. Yo quiero uno, ¿no? En tan solo 5 horas te sacas el carnet, para decirlo algo, de piloto de coche. Dicen que es súper sencillo de utilizar. Súper sencillo. Otra cosa quizás va a ser el precio. No sé quién los va a utilizar. Pero desde luego los domingueros que ya dan miedo en la carretera, ahora ya vigilad en la cabeza a ver qué nos cae encima, ¿no? Pero realmente es impresionante porque antes veíamos en películas tipo Guerra de las Galaxias como coches que iban volando y surcando por medio de la ciudad y donde quisieran. Pues bien, ahora han conseguido ya crear este tipo de coche con despegue vertical, no hacen falta ni pistas de aterrizaje. Despega y aterriza verticalmente. Aquí tenéis el cochecito en cuestión y nosotros vamos a ver ahora un vídeo. Es un vídeo donde precisamente se ven las imágenes de este coche volador.
pues ya habéis visto que cochecito, evidentemente no era una filmación auténtica, sino que era todo por proceso informático, pero es de cómo va a funcionar. Y las pruebas parece ser que han sido positivas, tiene una buena autonomía, además, de distancia, una buena velocidad, y es muy fácil de llevar. Ahora solo falta tener el dinero adecuado para adquirirlo y no tener miedo a las alturas. Bueno, hay una ventaja, las personas que tienen dificultades para aparcar tampoco tendrán mucho problema, se ponen justo encima y ¡paf!, aparcan. Pues bien, vamos a entrar en el apartado sobre el Vaticano. Sabéis que esta semana también murió Giulio Andreotti, que fue un político de renombre en Italia, pero mirad qué dato interesante. El cardenal Bagnasco dice, un verdadero estadista, y Andrea Riccardi dice, ayudó a la Santa Sede y a los papas. Por eso fue tan bien considerado y por eso las frases del Vaticano hacia él han sido tan halagadoras, porque este hombre ayudó a la Santa Sede y a los papas. Construir una Europa abierta al absoluto. La CCE invita a mirar más allá de la crisis económica. ¿Sabéis el artículo que veis aquí? Había otros que os quería mostrar, pero que me los he guardado para, iba a decir el día, ya no sé si va a ser el mes o el año, en que pueda tratar sobre el tema de la organización de la Unión Europea, sus orígenes, donde vamos a ver un entresijo tremendo en los cuales precisamente la persona que se nombra aquí tiene mucho que ver. Hoy en todos los países de la Unión Europea, nos dice la noticia del día 9 de mayo, se celebra la Fiesta de Europa, que recuerda a la Declaración de Schuman, firmada el 9 de mayo de 1950, la que es considerada el certificado de nacimiento de la Unión Europea. ¿Y por qué aparece esta noticia en este medio tan católico? Pues porque este hombre tenía plenas vinculaciones con el catolicismo. Y de él se destaca su enorme visión de futuro para preparar una Europa totalmente unida y con un cierto carácter en concreto, una cierta línea. Este hombre estuvo trabajando para el Vaticano, nada más ni nada menos. Los planes del Vaticano eran conseguir la Unión Europea, ya lo hemos visto en muchas conferencias anteriores. Y el Vaticano utilizó además a la masonería, porque juntos estuvieron trabajando para conseguir este objetivo. Si Dios quiere, cuando, iba a decir el día, ya no lo sé, cuando pueda tratar este tema, si Dios quiere, mostraremos los pormenores, las personas implicadas, las instituciones implicadas, las sociedades implicadas para la creación de la Unión Europea, que ya estaba profetizada 600 años antes de Cristo, en el capítulo 2 del libro de Daniel, y que iban a marcar justo en esos finales de esa Unión Europea el retorno de Cristo, la segunda venida de Jesús. En fin, todo a su momento. Cardenal Ravasi dice, la educación consiste en hacer brillar la riqueza de la persona. El presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, en su viaje a México, habla sobre la experiencia del atrio de los gentiles. Ya sabéis, el atrio de los gentiles, eso que el Vaticano se sacó de la manga para hacer acercamiento entre los creyentes y los no creyentes, entre el mundo de la ciencia y el mundo de la fe. Y aquí nos habla de, además, algo importante, el asunto de la educación. Educación, evidentemente, ¿qué implica? Pues sobre todo, a nivel desde niños, vamos subiendo, y cómo no también, de sociedad. El Purpurado ofreció una ponencia sobre la emergencia educativa, ya lo ves, emergencia educativa, por una educación más humana y realista. Una charla sé que unió la presentación del documento Educar para una nueva sociedad. ¿Os recuerda algo esto? ¿No es para un nuevo orden, entonces? Una nueva sociedad, un nuevo orden. Solo falta añadir mundial. Y así van a tratar de concienciar a la gente, a través de distintos procesos y distintas visiones, la necesidad de que esto se fragüe y se consolide
para ir todos juntos, unidos, para conseguir esta nueva sociedad. Pero mirad especialmente este momento final. Sobre el documento realizado por los obispos de México, señaló que proponen elementos para un proceso formativo que tenga en cuenta la pregunta fundamental sobre el sentido último de la existencia. O sea, la gente se tendrá que plantear cosas. Un proceso que muestre la razonabilidad de la fe en correspondencia con las aspiraciones fundamentales del corazón humano en una realidad histórica concreta, promoviendo ¿el qué? Los valores humanos universales, la defensa de la familia y de la vida humana, y el cuidado del medio ambiente. ¿Os suena de algo todo esto? En todas las conferencias no hemos venido presentando que estos iban a ser precisamente, o iban a ser esas bazas que ellos iban a utilizar para llevar al nuevo orden mundial. Todos los factores, y con la defensa de la familia, que no solo es cuestión de aborto, es el domingo. Tened esto presente. Ya están desglosando todo lo que van a ser sus argumentos para llevar a este nuevo orden mundial. En fin, aquí lo tenéis. Esto es profecía delante vuestra. Y hablando de profecía delante nuestro, tenemos también el ecumenismo. Cristianos y budistas juntos en el amor, la defensa y la promoción de la vida humana. Mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso por la festividad budista del Vesak. Y aquí nos hace un poco de historia de Buda. Esta festividad rememora los 3 momentos fundamentales de la vida de Gautama Buda. Según la tradición, el Buda histórico nació, obtuvo la iluminación y desapareció, alcanzando el nirvana durante la luna llena del mes de mayo. Otros se transforman en hombre lobo, él desaparece. Por eso esta festividad no coincide todos los años en el mismo día del mes, siendo esta vez el día 25. Durante esta celebración los budistas decoran sus hogares con flores y los perfuman con incienso, visitan los templos locales, escuchan las enseñanzas de los monjes y les ofrecen dones. En la carta felicitan a los budistas por la celebración de esta fiesta, que ofrece a nosotros cristianos la oportunidad de renovar nuestro diálogo amistoso y la estrecha colaboración con las diferentes tradiciones que ustedes representan. ¿Veis lo que nos está diciendo? No importa si creéis algo tan fuera de lugar de lo que es el cristianismo. Si tenéis esas creencias que son espiritismo puro. Nosotros, todos bien estrechados de colaboración. ¿Para hacer qué? Para hacer un nuevo orden mundial, ¿entendéis? No se va a poder convertir todo el mundo al catolicismo, por eso se hace el ecumenismo, para llevarlos a todos bajo un mismo paraguas. Pues aquí tenéis cómo además los felicitan por todo esto. La Mesa Interreligiosa de Castellón, en España, acoge ya una 20 de entidades de diferentes creencias de la ciudad. En Castellón yo estuve precisamente dando unos primeros temas en una iglesia rumana adventista de Castellón, y cuando vi esta noticia, la verdad es que me chocó. Yo no sé quiénes han entrado en este juego, pero en este juego, en el cual se pide que haya un respeto y diálogo hacia las otras creencias, y eso es lógico, ¿no? Tiene que haber un respeto y un diálogo, si se tiene que tener, pues se tiene, y ha habido muchas denominaciones, entre las cuales hay los adventistas del séptimo día, que se han apuntado. Diréis, bueno, esto no es malo, porque tener respeto y diálogo es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Pero, ¿sabéis? Aquí hay una implicación, que evidentemente, si tú como adventista sabes el mensaje bíblico y sabes lo que hace el catolicismo, lo que hace el falso protestantismo, lo que hace el espiritismo, tú no podrás decir muchas cosas, porque en el momento en que hables que, por ejemplo, el Vaticano es la bestia de Apocalipsis y denuncies todo lo que están haciendo y lo que han hecho bíblicamente profetizado además, estás faltando al respeto a alguien. Entonces,
eso te lo deberás guardar. Tú no podrás predicar eso. Tú no podrás despertar a la gente con ese mensaje. Dicho con cariño, pero hay que decirlo. Con ese ecumenismo, los labios cerrados. Es muy bonito el ecumenismo. Es muy bonito el respeto, es muy bonito el diálogo. ¿Pero a costa de qué? ¿De no decir la verdad? ¿Jesús se hubiese callado para estar a bien con todo el mundo? ¿Los profetas se callaron para estar a bien con todo el mundo? ¿Lo hicieron los discípulos? Les costó la muerte a muchos de ellos. ¿Y nosotros solo queremos paz y unidad entre todos? ¿Y el mensaje que le den morcilla? Es una vergüenza. Pues bien, tened esto presente, porque cada vez estamos viendo que esto va siendo más habitual en todas partes. El respeto lo debemos tener a todas las personas, debemos dialogar, pero la verdad no hay que callarla por nada. Guerras y rumores de guerras. Pyongyang retira 2 misiles de su plataforma de lanzamiento, pero dicen de que, como siga Estados Unidos y Corea haciendo de las suyas, ellos en cualquier momento pueden actuar. Y la tensión, una vez más, sigue en pleno proceso. Y una noticia sobre homosexualidad que vais a ver ahora. No es solo una noticia, es un vídeo. La noticia ya no os la hemos puesto porque es lo mismo que cuentan en el vídeo. ¿Sabéis? Es en Massachusetts, Estados Unidos. Vamos a ver un vídeo subtitulado, está en inglés, es una entrevista a un matrimonio norteamericano que se lleva una sorpresa impresionante con su hijo de 5 años en la escuela por un cierto tipo de adoctrinamiento que recibe sin consentimiento paterno. Y veréis qué explicación de todo ese hecho y a qué conclusiones se van a llegar. Vamos a entrar a ese vídeo. Tony Perkins, president of the Family Research Council here in Washington, D.C. You may be asking yourself, how will same-sex marriage affect my family? Well, based on the evidence, everything changes when same-sex marriage becomes legal. If it is legalized, then it must be taught as normal, acceptable, and moral behavior in every public school. Don't believe me? It's already happened in Massachusetts. That means public schools in every grade, even kindergarten, must teach your children to accept same-sex marriage. This really confuses children. David, appreciate you and Tanya inviting us to come into your home. I've been looking forward to sitting down and talking to you about this because I think this is such an important story, and I think parents need to know what's happening in our schools. The beginning of 2005, our son Jacob was going into kindergarten, and he came home with a diversity book bag. And in the diversity book bag was a book entitled Who's in a Family by Robert Scutch, and that introduces children to same-sex households. Now, wait a minute, let me be clear. Your son is in kindergarten. Yes. And he was given a book about homosexuality and marriage? Yes. What was your first reaction when you saw this? When I saw the book, I was quite upset that they would couch this as diversity and include it in a diversity book bag and not give me notification that they were going to be introducing this topic of homosexual relationships and homosexual behavior and to my young 5-year-old child. I was very upset. I have the book right here. Who's in a Family? It introduces children to such things as Clifford and her dad's partner, Henry. This is what they sent home with your 5-year-old? That's correct, Tony. After the diversity book bag came home, we realized that the intention of the administrators and teachers was to affirm these relationships and gay marriage in the minds of children. When we went into the school, what we requested is parental notification when these issues are brought up by adults within the school, and the option to opt our child out of this type of indoctrination. Said we didn't think, number one, it was appropriate to discuss that with our 5-year-old, and that if we ever felt it was necessary to have that discussion with our son, we would choose the timing and the manner in which to discuss it with him. And then she said, well, she had checked with the administrators and they had said that this was not a parental notification issue, and in fact that any adult in the school could discuss
homosexual families and homosexual issues with our children. One of the reasons they give is they said same-sex marriage is legal in Massachusetts. Therefore, we can broach it anytime with your child. And when they are putting forward that it's equal, they're putting forward that it's a morally equal alternative and affirming it in the minds of children. Now, these are young, impressionable children, and they know very well that there are many parents that do not hold these beliefs. But irrespective of that, in an intolerant manner and in an aggressive manner, they are putting forward that we as parents do not even have the right to know what they're saying to our children. So when she would not acknowledge our parental rights in this area, we then went to our Judeo-Christian beliefs and our faith and said, well, you wish to affirm homosexuality to our son. You're presenting that which is sin as though it is not to our son, and we cannot allow that. And at that point she reiterated, this is not a parental notification issue. It is our sacred duty as parents to guide our child. What they did and what they were doing at the point where they won't allow parental notification or the option to opt out is they were taking the parental role for themselves. And they had no tolerance for the notion that parents have the right to be the primary directors of the child's upbringing and moral education. And I said, I'm prepared to sit here all night until I see some form of accommodation as a parent. To make a long story short, the accommodation they gave was to put me in handcuffs and send me to jail. I couldn't believe that they were willing to arrest my husband because my husband and I just wanted parental notification. I was willing to see how far this administration would go in denying us our rights and squashing parental rights. And they were willing to handcuff a father and send him to jail. It was a 6x8 cell, filthy. But, you know, I felt I didn't have a choice at that point in order to fulfill my role and duty as a father. Parents need to stand their ground. If they intend to have a war over our parental rights, battling for the hearts, minds, and souls of our children, then let it begin here. Of same-sex marriage being legalized in your state, it affects every family and every child, including yours. Pues ya habéis visto, hasta llegar a ir a la cárcel por defender el derecho a educar a tus hijos por tu moral religiosa. Como ahora es moral en Massachusetts el tema de matrimonios homosexuales, también es lícito que en las escuelas que se enseñe a los niños sobre ello y además que se les esté inculcando, tal como aparece en el dibujito de ese libro, que el niño tiene dos padres, no tiene padre y madre, tiene dos padres. Claro, algunos dirán, bueno, ¿y qué? Bien, pues también sería bueno que respetaran a los creyentes que no están de acuerdo en que eso se les inculque a sus hijos. Otra cosa es que se les comente lo que hay, pero es muy distinto de inculcarles a educar. Sea como fuere, ya habéis visto que la situación es tensa. Esto está haciendo tanto en Estados Unidos, ya habéis visto que quien estaba presentando este reportaje era alguien de una asociación precisamente, parece ser cristiana, con algo parecido está sucediendo también en Europa. Vimos en Francia como hubo un gran movimiento de miles de personas manifestándose contra esto también. Matrimonios gays, y que la cosa terminó pues repartiéndose palos y demás. ¿Sabéis? Detrás del movimiento en Francia, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? Las bases de la Iglesia Católica. Están movilizando a la gente para que se ponga precisamente contra algo. Nosotros, como cristianos, evidentemente, como creyentes, no podemos estar de acuerdo en todo esto que se está fomentando.
Pero, ¿sabéis? Se ha permitido que esto se llegue a acontecer con un motivo claro, y es precisamente que tarde o temprano haya un sector unificado de creyentes, sean de la denominación que sean, que trabajen ecuménicamente para algo. Y esto, para nosotros que sabemos lo que hay detrás, es también una trampa. Estamos viendo que una cosa que es buena puede llevarnos precisamente a algo que nos va a hacer caer en una unidad que después también se nos giraría a nosotros, porque en esa unidad se va a hablar de domingo tarde o temprano, y nosotros no entramos en ese juego. Mirad si al final el pueblo de Dios lo va a pasar mal por todos los ámbitos. Una, por la inmoralidad, y dos, porque la moral llevará también unas consecuencias que tarde o temprano nos van a intentar socavar a nosotros. Desde luego, el pueblo de Dios en el último tiempo lo va a tener mal, pero muy mal. Y mirad también esta otra cuestión, veis aquí al ejército norteamericano. Recordemos la profecía de esa segunda bestia que subía de la tierra, hablando de Estados Unidos, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estados Unidos de mal en peor. Administración Obama criminaliza el cristianismo en el ejército. Dices, caray, ¿cómo puede ser esto? Pues sí, cualquier soldado que profese el cristianismo desde ahora puede ser presentado ante un consejo de guerra y ser encarcelado con una baja deshonrosa del ejército. No podrás ir hablando a los compañeros. ¿Sabéis? Hay personas que se han escandalizado ante esto. Pero claro, también deberíamos pensar, ¿y qué hace un cristiano en el ejército? ¿Qué pinta allí? En fin, sea como fuere, la situación va siendo realmente sorprendente, cómo están cambiando las cosas, ¿no? Pero esto no ha sido lo único sorprendente. Un equipo de relevos de 4% es descalificado por dedicar la victoria a Dios. Levantó los dedos en agradecimiento cuando ganó. Mi hijo ha crecido pensando que Dios siempre te da cosas buenas y por eso lo celebró de esa manera. No veo cuál es el problema. Pues eso les ha costado la descalificación a este equipito para no poder competir más allá. Manifestación de cuestión religiosa pública. Bueno, ahora imaginaos que cuando, por ejemplo, Messi mete un gol aquí y levanta los 2 dedos, que dice que lo dedica a su abuelo, creo que es, que falleció o algo así, pues también le tocase una sanción. Claro, son cosas que ya dices, ¿a dónde se está llevando, ¿no?, el asunto? Claro, verdaderamente te das cuenta de que parece ser que se está hostigando a llevar a la sociedad a un extremo para que el péndulo después vuelva con más fuerza. Pues nada, vamos a ver aún cosas más sorprendentes. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, hablando de Estados Unidos, en presencia de ella. ¿De quién? Estados Unidos, Vaticano. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos hará una presión para que la gente se supedite al Vaticano. La Santa Sede y Estados Unidos han firmado un acuerdo para luchar contra el blanqueo de dinero. ¿Sabéis? Cuando uno ve esta noticia no sabe si se va a tronchar de risa, si es una parafernalia todo, o qué sucede. Estados Unidos y la Santa Sede han firmado en Washington un acuerdo para cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a nivel global, informa el Vaticano. Cuando, curiosamente, ya sabéis quién está detrás de esas cosas, ¿no? Pero ahora, juntitos de la mano, para que esto, teóricamente, esa moral, salga a la luz. El Vaticano, ya sabéis que estuvo implicado y se ha destapado mucho la corrupción en los bancos suyos. Pues bien, ahora resulta de que además que se ha hablado tanto de la limpieza de dinero del Vaticano, etcétera, etcétera, ahora hacen esto para limpiar su imagen. Jugada perfecta y con el consentimiento de Estados Unidos. La Santa Sede y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación en la lucha contra el blanqueo de dinero. El acuerdo lo han firmado la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede y el Financial Crimes Enforcement Network.
Estas dos entidades precisamente son las que llevan a todo esto. Esta es una indicación clara de cómo la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano se suman de forma muy seria a la responsabilidad de combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y de cómo nosotros estamos cooperando al más alto nivel, ha declarado Bullard. El Vaticano ha demostrado ser una contraparte creíble a nivel internacional y que se ha comprometido claramente en el intercambio de información para contrarrestar los fenómenos ya mencionados. En fin, que para reírse. Y aquí un analista dice: Estados Unidos conocía las maquinaciones financieras del Vaticano. Toma. ¿Os dais cuenta? Por un lado una cosa, por otro lado otra, y tan unidos y tan majos todos, ¿eh? Impresionante. En fin, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad cómo además vimos en las noticias de que el Vaticano iba a fomentar que su gente se empezase a movilizar desde las bases, no ya solo desde las cúpulas de gobiernos o a niveles políticos, sino desde las bases, desde la gente de a pie. ¿Para conseguir algo? Pues mirad curiosamente qué ha surgido ahora: petición dirigida al Tribunal Constitucional, que las grandes superficies no abran los domingos ni festivos. Una persona, precisamente de Badalona, aquí al lado de Barcelona mismo, en Cataluña, pide una recogida de firmas para que los trabajadores de este sector puedan tener una conciliación familiar. ¿Os suena de algo esto, no? Domingo, familia. Pues la recogida de firmas va muy bien, les faltan menos, y luego además, claro, hay comentarios de la gente encantados de que adelante, que esto es lo que se debe hacer, etcétera, etcétera. Y así se empieza. Bueno, no se empieza, porque ya sabéis que se está trabajando desde hace tiempo, ¿eh? Pero allí está la cuestión. Tarde o temprano, ya sabéis lo que nos va a suceder. El meteorito de Argentina. Encuentran fragmentos del meteorito caído en el norte de Argentina, parece ser. Un meteorito surca el espacio, de repente parece que explota, hace una gran luz y se fragmenta. Otro meteorito, ¿veis? No os he mostrado durante estos días más meteoritos que han ido aconteciendo, que se han visto y que han, parece ser, causado este tipo de trastornos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Siguen habiéndolos, ¿cómo no? Hollywood. ¿Recordáis? Esta es una de las cartas del famoso juego Illuminati New World Order, que habla de Hollywood. Pues en Hollywood ha sucedido algo que la verdad es que deja un poco con una sensación extraña de realmente el por qué sucede eso. Escape de Los Ángeles. Una lista masiva de la élite de Hollywood vende sus viviendas y huyen de California. Se van de allí. En mis 10 años de ser un agente de bienes raíces, nunca he visto un éxodo como este. Los mapas de casas de estrellas se han convertido en mapas de estrellas casas a la venta. Todo el mundo está rescatando de Los Ángeles este mes, reduciendo drásticamente sus mansiones de millones de dólares, teniendo enormes pérdidas, y están desesperados por vender lo antes posible. Venden barato para irse de allí, de sus mansiones. ¿Por qué? Bueno, no se sabe. Aquí hay un listado de, bueno, muchos ya son más que conocidos, actores, cantantes y demás, y se están marchando de allí. Parece ser que en esa situación solo son ellos los que se van, el resto de la población de California se quedan allí, en esas zonas. Ellos no. ¿Por qué es? Pues no lo sabemos. Ya veis que incluso hay personajes muy importantes, aquí en medio, y hay otra lista aún más. Deportistas también, ¿Por qué están haciendo esto? No lo sé, claro, entramos en el terreno de la especulación. Puede ser que sencillamente ahora les dé por ir a vivir a otro lugar a todos, porque se han hartado de estar allí, mira, no les gusta ahora el clima de repente, o se han hartado de palmeras, pero hay otras posibilidades. Puede ser quizás que alguien les ha dicho de que algo va a pasar allí, alguna catástrofe, algo muy fuerte que pueda terminar con sus vidas. Puede ser que sea un informe serio, puede ser que sea una filtración, o puede ser que alguien quizás a uno le ha tirado las cartas, le ha dicho, mira, va a pasar una desgracia aquí y mejor que te vayas, y el otro, uy, como creen mucho en estas cosas, muchos de ellos, lo empiece a correr la voz y todos salgan por patas.
No lo sabemos, pero desde luego es sorprendente. En fin, veremos si llega a acontecer algo allí. Ya sabéis que precisamente en California se espera tarde o temprano que haya un terremoto que termine precisamente con ese lado, ¿no? En fin, veremos cómo va todo esto, pero desde luego sorprende. Y otra cosa que también va sorprendiendo es cada vez más, bueno, ya no sé si ya va sorprendiendo tanto, el control. Bienvenidos a Estados Unidos, cada conversación telefónica de los ciudadanos se graba. Claro, cómo no. Un exagente de contraterrorismo del FBI reconoció esta semana que cada conversación telefónica que tiene lugar en Estados Unidos está siendo grabada mientras hablamos. Claro, ¿quién puede esperar tener privacidad? ¿Y quién puede esperar que no sepan nada de él? ¿Y quién puede esperar tantas cosas? Bueno, todo está controlado ya. Y atención a esto, logran crear una cámara que imita el ojo de una hormiga. Aquí tenéis una hormiga en primer plano. ¿Ya veis qué tipo de ojo? Compuesto. Que además es muy interesante porque Dios hizo a la hormiga con un campo visual de 180 grados y una alta sensibilidad al movimiento. Y diréis, bueno, es interesante, ¿no? Mira, copian de lo que Dios ha creado para hacer, ¿qué? Pues unas cámaras que, sin conseguir una gran definición, abarquen tantísimo como hace una hormiga en su visión. ¿Pero para qué? Para control. Bueno, pues bien, por un lado la ciencia copia las cosas de Dios y por el otro nos lo aplica bastante mal. O no, depende. ¿Recordáis que hablamos de ese mosquito robot que tanto impactó a muchos? Pues bien, ahora mirad ya que aparece RoboBee, el insecto robot volador más pequeño del mundo. Un robot volador que pesa menos de 1 gramo y es del tamaño de una moneda, ya existe, se llama RoboBee. Y aquí tenéis a este tipo de insecto volador que además ahora en las pruebas que ellos hicieron va conectado a un cablecito, pero que ya van a sustituir el cablecito por una serie de baterías muy pequeñitas que van a conseguir precisamente que el bicho electrónico en cuestión pues no tenga que estar atado y vaya donde lo dirijan y con la misión que le programen hacer. Evidentemente tiene la posibilidad de capturar imágenes de aquello que ve. Y dicen de que esto puede servir para ayudar también a rescates incluso. Claro, llega allí, ¡pam! Y, mira, están allí. Pero claro, también puede decir, mira, están ahí los guardadores del sábado, cuando la situación se complique, ¿verdad? En fin, nosotros vamos a ver este vídeo, en el cual es interesante ver cómo este animal mecánico funciona. Entramos el vídeo.
aquí lo habéis visto aumentado, en verdad es de tamaño tipo mosquito, o sea, realmente es muy pequeñito. Y bien, si es bien utilizado, pues perfecto, pero si es utilizado para lo que uno ya supone, pues a ver qué, ¿no? Con esto sí que no valen insecticidas, como mucho le tenéis que tirar el bote, porque con el no es suficiente. En fin, el caso es que ya veis la ciencia cómo está avanzando, ¿no? Y hablemos un poco sobre, ya también entrando en control, pero ya con el chip, esa tendencia que hay, ¿no? Nueva cédula de identidad tendrán chip con datos personales del usuario. Esto ya sabéis que también en España tenemos este documento nacional de identidad, etcétera. Pero mirad lo que pone aquí. La nueva cédula de identidad y pasaporte para los chilenos, que empezará a regir en 2013, tendrá un microchip con todos los datos del usuario. El ministro de Justicia no descarta que a futuro se agregue información de salud u otra de importancia vital. Salud. ¿Os recordáis de que dijimos de que el chip también tenía la función médica? Y que en ese famoso escrito que mostramos de la administración Obama, en el cual ya pretendían instaurar el chip en este año, precisamente se basaba también de que habrían cuestiones de salud, porque esto, claro, beneficia mucho a cualquier persona. Pues bien, lo van a introducir ya, parece ser de aquí a un tiempo, en este tipo de chips que aún van con tarjeta. Pero evidentemente ya sabéis que tarde o temprano las tarjetitas ya no estarán y lo que estará es algo puesto en nuestros cuerpos, si queremos, claro. Los pasos ya se van dando, cada vez lo vamos asimilando todo como más normal. Y entramos en un apartado muy interesante de arqueología bíblica. Esto que veis aquí es una excavación. ¿Cuál? Pues esta. Descubren la posible cantera de donde sacaron la roca para el segundo templo. Ya sabéis, el templo de cuando Jesús estaba en Jerusalén. Han descubierto precisamente allí una enorme cantera del siglo I, donde presuntamente obtuvieron la roca para elevar el segundo templo, según comunican arqueólogos israelíes. En el lugar había también numerosos instrumentos entre picos y cuñas. Y eran piezas enormes las que sacaban de allí, algunas de más de 2 metros de altura y pesaban decenas, si no centenares de toneladas. Se usaron para construir edificios antiguos de la ciudad. Lo más probable es que también se incluya el segundo templo del 538 a.C. al 70 después de Cristo, cuando es destruido, ¿no?, este templo. Pues bien, hay personas que dicen que esto de los templos, estas cosas, claro, ahora como ya no hay nada de esto, pues bueno, eso se puede creer o no. Bueno, la arqueología sigue destapando cada vez que la Biblia no miente, y la historia muchas veces lo corrobora. Pues ahora la arqueología va dando pasos precisamente para esto. Y nosotros vamos a leer ahora un artículo enterito, prácticamente enterito, porque vamos a ver un escrito hecho por un judío, donde nos habla de la inmortalidad del alma según los judíos. Pero está precisamente en este escrito que veis aquí: dejemos cultos de milagreros y nigromantes para ser dignos de la herencia de Moisés. La inexistente santidad de lugares, tumbas y objetos. Escribe un rabí, Shmuel Shaish Eilat. Mirad cómo ya con la primera parte de arriba que hemos leído, ya nos empieza a dar un toque de atención sobre gente milagrera y nigromantes. ¿Quiénes son? Espiritismo, ¿no? Tratar con muertos, con espíritus. Mirad qué escribe este señor, este rabí, porque vale la pena. En estos días hemos festejado Lag BaOmer, el día 33 del Omer, y nos vamos acercando a la festividad de Shavuot, la fiesta de las primicias, y la época en la cual, de acuerdo a la tradición, recibimos el decálogo en el monte Sinaí. Ellos aún lo celebran así, ¿eh? Decenas de millares de personas subieron a festejar Lag BaOmer en el monte Merón, en la Galilea, en cuya cima están las tumbas, de acuerdo a la tradición, del Rashbi, Rabí Shimon Bar Yochai, y su hijo Eleazar. Hay unas tumbas, ellos se dirigen hacia las tumbas. No había una atmósfera de santidad, dice.
una inmensa ciudad de carpas se levantó en las laderas del monte, con cocinas, comedores, servicios químicos. Se encendieron fogatas y el aroma de carne asada se olía a kilómetros del lugar, también en sábado. ¿Por qué él especifica también en sábado? Porque ya sabéis que el judío auténtico, creyente, en sábado no hará esas cosas, no va a cocinar ni a hacer ciertas cosas, ¿no? Grupos de gente subían a rezar sobre las tumbas. Mirad, subían a rezar sobre las tumbas. Los askenazis en las tumbas de los rabinos, que según ellos son las reales, y los sefardíes en las tumbas que ellos consideran verdaderas. Askenazis, sefardíes. Alguna vez hemos hablado de estas dos vertientes dentro del mundo judío. Los sefarditas, los sefardíes, son esas gentes de Israel, del pueblo hebreo, que vinieron precisamente hacia nuestras tierras y vivieron aquí, de los cuales algunos somos descendientes. Y los askenazis eran judíos, ¿salían de las 12 tribus de Israel? No, ellos surgían de otro lugar cercano que se convirtieron al judaísmo en un cierto siglo de la historia que algún día contaremos en detalle, cuando hablemos sobre la importancia de los judíos en el tiempo del fin, si Dios quiere. Y entre ellos hay una gran rivalidad, incluso actualmente, porque unos se consideran los verdaderos judíos y los otros quieren una supremacía sobre ellos y les tienen un desprecio. Y que precisamente suelen ser muchos de sus dirigentes, y que suelen ser los que tuvieron implicación más grande precisamente en la Segunda Guerra Mundial, y que suelen ser precisamente las familias de mayor economía de peso mundial, como los Rothschild y los Rockefeller, que vienen de este origen, entre otros, de los askenazis. Pues bien, entre ellos hay disputas, cada uno tiene sus rabinos preferidos. Unos dicen que estos son los buenos, estos son los que valen, los otros miseria. Y así entre ellos se las tienen. Pues bien, mirad qué sigue diciendo aquí. Ya veis que algunos suben a rezar sobre las tumbas. ¿Es esto muy judío? ¿Es muy bíblico? Él sigue diciendo, y lógicamente en secciones separadas los hombres de las mujeres. Otros grupos estudiaban el Zohar, el libro central de la mística judía atribuido al Rashbi. Ya veis, nosotros ya hablamos algunas veces sobre el Zohar, es el libro de estas místicas judías, Pues bueno, algunos lo estudiaban allí. Otros grupos bailaban, hombres y mujeres separados y otros juntos. Las grandes fogatas se encendieron recién al terminar el Shabbat. Cuando termina el sábado encienden los fuegos, aunque hubo grupos que encendieron en Shabbat y también asaron en Shabbat. O sea, estaban transgrediendo el sábado. Y esto a él pues no le gusta. Pero ya veis, todos ellos están allí para celebrar estas cosas, incluso transgrediendo el sábado algunos de ellos. Existía atmósfera de alegría, recogimiento por el lugar santo, entre comillas, casi no había. O sea, están contentos, pero para el lugar que se dice que es santo, como que no había un recogimiento. Pero mirad que pone santo entre comillas. ¿Por qué? Ni que hablar de otras conductas que no deberían existir en esos lugares. Pero ¿qué haremos si el pecado seduce y atrae? Máximo le atribuiremos esos pecados a la tentación del diablo, que si no existe hay que inventarlo, dice él. Todo esto me llevó hace tiempo a pensar e investigar si realmente existe en el judaísmo el culto a lugares sagrados, a objetos y tumbas de santos. Y aquí traigo parte de mi investigación y creencia. Lo que vais a ver ahora es muy importante, porque hay personas que ignoran cuál es la creencia de los judíos auténticos sobre el estado de los muertos. ¿Sabéis? Se habla siempre de la inmortalidad del alma, ¿no? Que es verdad que cuando uno se muere pulula y va a algún sitio, y los adventistas decimos, no es cierto bíblicamente y lo demostramos.
Pero hay personas que dicen, no, pero los judíos también lo creían. Pues vamos a ver los estudios de este señor y qué demuestran. Comencemos por la definición de qué es Kedusha, santidad. La raíz KDSH significa separar, distinguir, escoger. La fuente de la santidad está en Dios, y todo lo que es especial para Él o a su servicio es Kadosh, es santo. La santidad es un atributo que existe en objetos, lugares, tiempos y seres determinados. Todo lo que está fuera de la definición de santidad es hol, mundano, laico, secular. Hay una clara distinción entre una cosa y otra. Por ejemplo, recordemos, claro, él habla de hecho a judíos, ¿no? Recordemos cómo había objetos santos. Los útiles, los utensilios del templo, ¿no eran santos acaso? Sí. Estaban dedicados específicamente separados para las cosas de Dios. También los sacerdotes, y así más cosas, ¿no? Sigue diciendo el texto, anular la santidad u ofenderla es Hilul HaKodesh, profanar lo santo, y se considera un gran pecado. Recordad que nadie, por ejemplo, podía entrar en el tabernáculo o en el templo si no le correspondía en su función. Eso era muy grave para Dios, ¿no? Porque era, yo puedo hacer lo que quiera y Dios que diga lo que... Pues bien, eso no correspondía, era un grave pecado. El pueblo de Israel, la tierra de Israel y Jerusalén son santos, es decir, que la santidad se manifiesta en la relación especial de Dios hacia su pueblo y su tierra. A esta definición puedo agregar que cuando un judío se casa, santifica, entre comillas, a su mujer por intermedio del anillo, la distingue, la separa de las demás mujeres. Cuando hacemos el Kiddush al comienzo del Shabbat, separamos el santo día de los días seculares. Y hay otros usos del verbo en la lengua hebrea y siempre como distinción de algo. Claro, el sábado también es santo, es separado de lo secular, ¿no? Debo destacar que en general no he encontrado que en la antigüedad hubo culto a los muertos. Estas son sus palabras, no son las mías, Debo destacar que en general no he encontrado que en la antigüedad hubo culto a los muertos, aunque sí a objetos y a lugares. El tabernáculo y luego el templo en Jerusalén eran considerados santos y se debía llegar al lugar en forma apropiada, como está escrito en el tratado Berajot del Talmud. No debe entrar una persona al monte del templo con báculo en su mano, sin zapatos en sus pies, sin dinero y sin capa, y no en camiseta. No hará del monte un atajo para llegar a otro lugar y no escupirá. Eran unas normativas que ellos se impusieron. Pero claro, el templo era un lugar santo. ¿Pero habéis visto el detalle importante? Dice de que no se encuentra en la antigüedad que entre el pueblo judío hubiese culto a los muertos como parte de sus creencias bíblicas, sino que eso se producía en ocasiones y no precisamente aprobado por Dios. Si no había culto a los muertos, es curioso. ¿Por qué hay cristianos que dicen basándose en la Biblia que sí hay que hacerlo? Un culto a un objeto y no a Dios era algo problemático. Es decir, que el templo tiene una especial santidad. Por otro lado, leemos en varias partes de la Biblia que el pueblo adoraba a Dios en alturas determinadas y esos cultos populares semipaganos eran bastante aceptados. En el mismo templo, el culto a Nehushtan, la víbora de bronce que hizo Moisés cuando el pueblo pecó y fue castigado con picaduras de víboras, y cuando el pueblo se arrepintió, Moshe hizo la víbora de bronce y la ubicó en el tabernáculo, para que el pueblo recuerde el pecado y no vuelva a caer en él. Con el tiempo, el Nehushtan se fue convirtiendo en objeto de culto, hasta que el rey Hizkiyahu ordenó destruirlo para retornar a un verdadero y total monoteísmo. Eso aparece en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Es como un judío explica todo esto. No sé si os habéis dado cuenta que dice que el pueblo adoraba a Dios en alturas determinadas y esos cultos populares semipaganos eran bastante aceptados. ¿Recordáis qué tenía que hacer Dios cuando elegía a un rey que ese le hacía caso? ¿Qué destruía el rey?
en los lugares altos donde adoraban. Cuando hemos tratado toda la temática sobre puertas dimensionales, no vimos precisamente de que hay una tendencia a encontrar en las cumbres a ciertas cosas tipo ovnis y demás, arriba en las montañas, y de hacer sacrificios y adoraciones. ¿Por qué? ¿Recordáis que en una entrevista de alguien estuvimos mostrando que en las cumbres de ciertos lugares hay habitáculos de quién? De demonios. Por eso la gente se juntaba en estos lugares, porque eran adoraciones satánicas. ¿Os habéis preguntado por qué las iglesias catedrales suelen estar encima de lugares? Precisamente por lo mismo. ¿Y por qué la tradición antigua ya antes se estaba ubicando en esos lugares con esos tipos de cultos? Y el catolicismo fue después allí y puso sus bases para iglesias y catedrales. Más de lo mismo. Y eso era paganismo. Fue un gran atrevimiento destruir algo hecho por el gran legislador. Pero un culto a un objeto y no a Dios era algo problemático. El rey tomó al toro por las astas y con coraje se atrevió a hacer lo debido, pese a que el culto popular estaba arraigado. La verdadera santidad está en el culto al único Dios y no a lugares y objetos más tangibles. Parece ser que hubo cultos extraños, pero no los conocemos bien. En la primera Edad Media siempre sobrevivieron, pero desde la Edad Media, especialmente después de la aparición del Islam, encontramos en nuestro pueblo el desarrollo del culto a ciertos muertos. Ya veis, aparece el Islam y esto afecta a sectores del pueblo judío que empieza a hacer cultos a ciertos muertos. Allí hay una infiltración de conceptos que no correspondían con sus creencias bíblicas. Tumbas de personas consideradas tzadikim comenzaron a ser lugares de peregrinación, solicitando al tzadik, justo y sabio a la vez, que interceda por nosotros. ¿Os suena de algo esto? ¿Qué hace el catolicismo actualmente? ¿No van también a las reliquias de los muertos santos, considerados santos por el catolicismo, y les invocan para que los ayuden? ¿Veis de dónde procede ese tipo de culto? ¿Procede acaso de la Biblia? Porque los judíos lo seguirían entonces. No. Los judíos no hacían eso, los auténticos judíos, lo hacían los paganos. Y el catolicismo ha adoptado exactamente esas creencias. ¿Por qué será? Luego se justifican, que si la Virgen está en el cielo, que si los santos están en el cielo, ellos nos oyen, pueden interceder por nosotros, todo eso es antibíblico, de arriba a abajo. El Islam desarrolló esos cultos, y muchos judíos buscaron tumbas nuestras para no ser menos que los musulmanes. Mirad qué historia, ¿eh? Parece ser que ese culto se arraigó, y en el siglo XIII ya estaba muy aceptado, hasta tanto que el Rambam Maimónides, un gran filósofo, médico y legislador andaluz, egipcio, ya sabéis, era judío, en su gran compendio de la Halajá, la ley hebrea, Mishneh Torah, la segunda Torah, también conocido como Hayat HaKazaká, escribe: se levanta una lápida sobre la tumba, y a los tzadikim no se les levanta una lápida sobre sus tumbas, porque sus palabras son su lápida, y no debe dirigirse una persona a esas tumbas. Leves de Duelo, capítulo 4. Dice que cuando uno está muerto, que no hace falta que vaya a la lápida del muerto para nada, porque las palabras de esa persona son las que quedan. Por tanto, estaba diciendo, no vayáis a las tumbas a hacer todas esas cosas que hacen estos paganos. ¿Qué sucede el día de Todos los Santos? ¿Dónde va la gente? A sus cementerios. Esos días las floristerías se forran de dinero, porque todo el mundo compra sus florecillas para adornar las tumbas de sus muertos, y allí hablar a veces con ellos incluso. ¿Eso es bíblico? Este mismo señor rabino judío está denunciando estas cosas, y él está hablando del mundo judío, no habla del catolicismo. Pero ¿os dais cuenta de dónde surgen esas creencias católicas también? Del paganismo más absoluto, del culto a los muertos, espiritismo en definitiva.
Mas, lamentablemente, la legislación del Kambam no fue muy aceptada, y vemos que en la dispersión judía oriental se sube a la tumba de Tzadikim, y con la influencia del Zohar y la Cábala práctica, o sea, los libros de espiritismo, esos cultos pasaron a ser legítimos y, entre comillas, judíos. Con la aparición del hasidismo en la Europa oriental askenazi, esos cultos se extendieron a la mayor parte de los judíos de ese origen. Los sefarditas, los sefardíes, no adoraban, no hacían culto a los muertos. En cambio, los judíos de origen askenazi, de los cuales hemos dicho ya algo, ellos sí aceptaron todo esto. Sus orígenes cambian drásticamente la creencia entre unos y otros. No estoy diciendo que todos los askenazis sean adoradores del culto a los muertos y demás, y que todos sean, bueno, son todos malos porque sí, y en cambio los sefarditas son unos santos. No, tampoco estoy diciendo eso. Pero sí que en sus creencias hay algo que denota sus orígenes. Si son de origen pagano, y terminan aceptando una vez más cuando les vuelven a decir algo pagano, o siguen en la verdad bíblica dentro de lo que ellos estudian y comprenden. Pues bien, ya veis qué diferencias. Los askenazis, ¿por qué aceptaron esto? A través de la influencia del libro del Zohar, ¿y qué más? La cábala práctica, lo que utiliza la masonería. Ahora entendéis por qué los Rothschild, los Rockefeller, estas dinastías askenazis judías, que trabajan juntamente con el Vaticano, porque son lo mismo, en definitiva. ¿Utilizan todo esto? Espiritismo. Y ellos son los que llevan al mundo al objetivo que Satanás busca. Y están trabajando todos conjuntamente. En el siglo XVI, con la fortificación de la Cábala en Eretz Israel, comenzó el descubrimiento, entre comillas, y peregrinaje a las tumbas de los Tanaim, los sabios de la Mishnah del siglo I al III. Allí empiezan esos judíos, entre comillas, cabalistas, espiritistas, por tanto, a ir a las tumbas de los muertos. El sabio judío y el jeque musulmán comparten la tumba. Lo interesante es que varias de esas tumbas son consideradas sagradas por los musulmanes, que creen que ciertos jeques están enterrados ahí. Existe en la frontera con el Líbano la tumba de Rabbi Usha. Los judíos van a ese sitio a rogarle al Taná. Por la mitad, un cerco de púas divide la lápida, ya que los musulmanes libaneses vienen a la misma lápida, considerada la tumba de cierto jeque. Es para reírse o quizás para llorar, pero el culto popular es cada día más fuerte, y no hay ninguna lógica que pueda convencer al pueblo que a Dios y nada más que a Él debemos dirigir nuestros rezos, pedidos y agradecimientos. Qué claro lo tiene este señor, qué claro lo tiene este señor. Como judío solo le falta aceptar a Cristo. Impresionante, ¿eh? Y tristemente, las jerarquías rabínicas apoyan y fortifican esas tendencias. Las jerarquías rabínicas lo están fomentando, que les agrega poder y fuentes de ingresos. Mirad lo que está denunciando ya, ¿eh? Ese cambio en la actitud rabínica ya la encontramos en el compendio del Shulchan Aruch de Rabbi Shlomo Garanfrif del siglo XIX. Se acostumbra a ir en la víspera de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Hebreo, después de servicios matutinos al cementerio, para postrarse sobre las tumbas de los Tzadikim, y allí se da limosna a los pobres y se ruega misericordia para lograr que los santos Tzadikim del país nos recomienden para bien en el día del juicio, el Rosh Hashanah. No es lo mismo que hace el catolicismo, te pones en manos de un santo o de la Virgen para que tenga misericordia de ti, te perdone los pecados Dios, etcétera, etcétera. Hacen de, ¿qué? Intermediarios con Dios. O sea, los muertos interceden por nosotros a Dios. Este hombre se da cuenta de que eso bíblicamente es una aberración. Y en cambio es lo que gran parte de su pueblo está haciendo. Y gran parte, prácticamente casi todo el pueblo cristiano, bueno, o muchas, gran parte de él, están haciendo también. Curiosa correspondencia.
Y debido a que el lugar está santificado por las tumbas de los justos, el lugar es sagrado y puro, y las plegarias ahí son aceptadas gracias a los tzadikim, a esos muertos santos. Y hoy en día esa idea predomina en el judaísmo, salvo algunas excepciones de rabinos que no temen enfrentarse con la ignorancia y fanatismo. Aún hay gente que, a pesar de la oposición y ser minoría, se encaran y dicen que esto no debe ser así, que esto no es bíblico. Y están mal vistos, por supuesto, pero tienen el valor de afrontar esto. La no inmortalidad del alma, la no dedicación al culto a los muertos. Yo, la verdad, me quitaría el sombrero ante estos señores cuando dicen esto. Y los cristianos, tantos, aún piensan que cuando uno se muere va pululando, y así nace el espiritismo, contactar con muertos. Nos ven, nos oyen. Cuando veo al público arrojar velas a las tumbas, porque no pueden acercarse a ellas, y otras manifestaciones en esos lugares, me recuerdo que el más grande de los grandes de nuestro pueblo y quizás de la humanidad, Moshe, no tiene tumba ni lápida, y sin embargo vive y existe siempre en la lápida más hermosa que pudo dejarnos, la Sagrada Torá, los 5 libros del Pentateuco, la base de nuestro ser y guía eterna. Claro, él se refiere a Moisés como el mayor de todos, porque no acepta a Jesús, lógicamente. Pero mira hasta qué punto tiene claro que del culto a muertos, nada de nada. No una piedra en un lugar determina la santidad del gran legislador, sino su perenne obra. Lo mismo podemos decir de los grandes sabios que escribieron la Mishnah y los Talmudim, la literatura midrashica, los filósofos y rabinos de la Edad Media y la Edad Moderna. Sus obras son su eterna lápida. Nuestras plegarias debemos dirigirlas al Santo de los Santos, el único Dios, y no a seres que fueron carne y hueso y se han desintegrado. Recordemos las obras de los grandes, pero no convirtamos su memoria en paganismo. No necesitamos intermediarios con la divinidad. Interesante, ¿eh? Recordad lo que ahora leéis aquí, porque después en el siguiente tema que vamos a tener sobre el Papa Francisco, veremos alguna noticia relacionada con esto. No necesitamos intermediarios con la divinidad. ¿La divinidad quiénes son? Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3, no más. Luego veremos si esto es siempre así. Nuestros actos definirán nuestro destino, ayudar al pobre y necesitado, no en donaciones a rabinos y sus cortes. Y dentro de unos días, en la festividad de Shavuot, recordemos al gran maestro Moshe, estudiemos la Torá y alegrémonos de ser el pueblo de Dios, cumpliendo sus palabras sin exageraciones de derecha o izquierda, sino el camino central, la áurea senda, como lo dice la Torá. Poned atención y haced lo que Dios os manda, no os desviéis ni a derecha ni a izquierda. Seguid en todo el camino que os ha mandado Dios, de esta manera viviréis y seréis felices, y serán largos vuestros días en la tierra que vais a poseer. Es el texto que aparece en Deuteronomio 5, 32 y 33. Dejemos cultos raros, cultos de milagreros y nigromantes, y sirvamos al único Dios, y seamos dignos de la gran herencia que Moshe y todos nuestros sabios nos han legado. Festejemos la fiesta de las primicias y la entrega de la Torá con corazón limpio, dirigiéndonos con nuestras plegarias al Santo de los Santos, y seamos dignos de nuestra herencia. Esa es su conclusión. Desde luego, quien aún no le haya quedado claro qué creencia era la verdadera judía, tiene un grave problema, ¿eh? Porque muchos cristianos, para decir que ellos aceptan que los muertos están aquí o están allá, creen en la inmortalidad del alma, se basan diciendo de que en los judíos, en la Biblia, ya estaba así. Pues eso es mentira. Esa no es base bíblica. Que despierten y se salgan del engaño. Y ahora otra noticia que para mí no ha tenido desperdicio y que evidentemente está relacionada con el título que veis aquí, el diluvio universal. Descubren indicios de un continente perdido en el Atlántico Sur. Un grupo de científicos brasileños y japoneses halló en el fondo marino del Atlántico Sur, a unos 1500 kilómetros de la costa de Brasil, rocas continentales que podrían ser vestigio de un continente hundido.
Esas rocas no eran las típicas del fondo oceánico, sino que son rocas típicas de estar fuera de los mares. Pues bien, mirad ahora el vídeo donde se explica precisamente todo esto. La verdad es que la ciencia, sin darse cuenta y sin algunos ni planteárselo, están reafirmando el relato bíblico, porque ellos dicen de que algo sucedió que causó prácticamente en un momento que ese océano desapareciera. Vamos a ver si tenemos el vídeo, porque no estoy seguro. Sí, vamos a pasar el vídeo. Científicos brasileños y japoneses han encontrado rocas continentales en una montaña submarina del Atlántico Sur, lo que podrían ser los restos del llamado continente perdido. La expedición se ha realizado con el submarino japonés Shinkai, único en el mundo capaz de bajar a 6.500 metros de profundidad. El equipo ha encontrado formaciones de granito en la elevación del Río Grande, a 1.500 kilómetros al sureste de Río de Janeiro. Los geólogos creen que es un continente que se sumergió en el fondo del mar en la época en que Sudamérica se separó de África, pero hasta ahora siempre se creyó que esa montaña submarina era de origen volcánico. Cuando las muestras llegaron a borde de la nave, la primera reacción fue: ¿qué están haciendo estas piedras aquí? Hicimos estudios petrográficos, geoquímicos y geológicos del material, y en ese momento nos pusimos de acuerdo en que los resultados del estudio eran un hallazgo y una sorpresa que no nos esperábamos. Además, la muestra estaba en la elevación de Río Grande, que es un lugar con menos profundidad y con menos densidad gravimétrica que la corteza oceánica normal. A partir de ahí empezamos a pensar que se trataba de la corteza continental. El impresionante submarino, que apenas tiene espacio para 3 personas, 2 pilotos y un científico, está equipado con brazos mecánicos y cámaras de alta resolución. Esta expedición forma parte de una misión más amplia que se propone explorar este año los ámbitos más profundos del mundo, principalmente en el hemisferio sur. Tras su expedición por el Atlántico Sur, la embarcación japonesa se dirigirá al Mar Caribe y al Océano Pacífico en la región de Tonga. Ahora ya solo haría falta que además encontraran pues restos de alguna construcción humana allí, ¿no? No sé si esto llegaría a surgir a la luz o no, pero desde luego un continente que termina hundido por una separación de placas es muy fuerte. No todos han terminado así, pero esto que nos lleva a pensar, una vez más, que algo provoca un cataclismo tal en la Tierra que se traga hasta un continente y se inunda totalmente de agua. Evidentemente esto nos demuestra, una vez más, que el diluvio universal existió y que no todo se llenó solo de agua, sino que la Tierra se agrietó y se rompió por todas partes, o por muchas de ellas. Tal como mostramos en todo el apartado de esa serie de conferencias sobre los antediluvianos. Pues bien, vamos a terminar con testimonios y una vez más el apartado más bonito de toda la conferencia. Estimado hermano, Dios lo siga bendiciendo grandemente, oro por usted y su equipo. Le escribo desde el sur de Argentina, la Patagonia. Hace un poco más de un mes, por la providencia de Dios, me topé con sus vídeos y su página. Tuve un accidente que me mantuvo en cama varias semanas, lo que me permitió leer más, y al no poder asistir a la iglesia, comencé a buscar sermones por internet. A raíz del nuevo Papa, jesuita argentino, busqué sermones de la Iglesia refiriéndose a este hecho, muy trascendente y en relación directa con lo que predice la profecía sobre el rol del Vaticano. No encontré nada denominacional, pero sí sus conferencias. Vi casi todos sus vídeos y coincido plenamente con esa visión de la realidad a la luz de la palabra y los escritos de la señora White. Es así. Pues en un mes se vio todo esto impresionante, ¿eh? Quiero compartirle mi opinión y decirle que este esfuerzo que usted y sus colaboradores llevan adelante es para mí un esfuerzo guiado por Dios.
Para mí es una bendición estar en contacto con usted. Escuchar su prédica reafirma mi creencia en el mensaje de los 3 y el 4 ángeles de Apocalipsis 14 y 18. Y confirmo aún más que la masonería guía a la élite para la instalación del gobierno mundial que acelerará la venida del anticristo. Hace años leí un libro titulado Rumbo al gobierno mundial, escrito por Gary H.K., donde relata la conspiración de los masones y su penetración en los hilos de la política y economía mundial. Es un libro del cual a veces hemos hablado aquí, hemos mostrado incluso el mapa de las 10 regiones económicas que ellos llamaban en el Club de Roma primeramente los 10 reinos de la tierra, tal como aparece en la profecía bíblica, ¿no? Cómo el mundo iba a ser dividido así. Pues bien, esta señora también lo ha leído. Recuerdo que en su libro K mencionaba al abogado y evangelista protestante Charles G. Finney, quien denunció la conspiración masónica para minar la iglesia cristiana allá por el año 1820. Como había leído unas meditaciones matinales con citas donde la señora White se refería a Finney como un creyente sincero, eso hizo que más me interesara el tema sobre el gobierno mundial. Muy interesante su apreciación y su memoria también. Como usted, hermano Víctor, soy adventista del séptimo día y junto a mi familia abrazamos la fe adventista a través del libro El conflicto de los siglos, por lo que somos lectores asiduos de los libros del espíritu de profecía. Le digo esto porque en nuestro pueblo adventista, al menos por acá, son muy pocos los que los leen y estudian profundamente. Pues por acá igual y más de lo mismo, o peor, no lo sé. También sus vídeos y conferencias me han hecho ver que más allá de la masonería, el poder lo ejercen los jesuitas, y el hecho de que el nuevo papa lo sea, es una prueba más. Bergoglio es jesuita, y según se dice en Argentina también es masón, nada es casual. Bueno, no le quito más tiempo, quedo orando por usted, los suyos y por todos los fieles adventistas del séptimo día, que tenemos el privilegio de tener tanta luz en este tiempo de tinieblas y confusión. Y por lo tanto el solemne y urgente deber advertir al mundo de lo que está pasando y lo que se viene. También oremos por nuestro pueblo para que despierte. Dios lo bendiga, Cristina. Además nos dice, soy especialista en metabolismo y nutrición con un posgrado en fisiología del ejercicio y un doctorado en medicina naturista y fitoterapia, y su sección sobre salud me parece muy buena. Le ofrezco humildemente en esto mi aporte desinteresado si lo necesitare. Pues le doy muchísimas gracias, porque nos puede ser realmente útil. Ya veis, una persona muy bien preparada, muy bien capacitada, ¿eh? Gracias a Dios que la ha dirigido hasta las conferencias para que pudiese ver todo esto y además nos pusiese en contacto, ¿no? Sabéis, hay algo que a mí me deja mal, me deja muy mal, y es precisamente la primera parte de su carta, no porque ella diga cosas malas, sino porque describe una situación, y es que después de ver el cambio de papa que ha habido y la elección de este nuevo papa, y no ha encontrado ni un solo vídeo en internet de nada oficial de la Iglesia Adventista del séptimo día tratando sobre ello. Sí, realmente triste, patético, deplorable, vergonzoso. Bien, gracias a Dios la dirigió a las conferencias, y gracias a Dios que hay adventistas que aún saben lo que creen y buscan la verdad. Que Dios la bendiga a ella y a los suyos también, porque desde luego, como ella dice, tenemos una gran luz, pero ¿sabéis? El pueblo la está perdiendo, el pueblo adventista, porque la está desechando. Se cogen ciertas partes y el resto no importa. Esas cosas como masonería, cosas que hace el Vaticano por detrás y por delante, y esas cosas no importan. La profecía no la tratemos mucho, tratemos las cosas de siempre, el amor de Dios y ya está, lo demás no importa mucho. Gracias a Dios aún hay personas que predican lo que hay que predicar, pero desde luego tenemos una gran luz y la estamos escondiendo. Jesús decía, nadie coge una luz y la esconde debajo de la cama, sino que se pone arriba para que alumbre a todos. El pueblo adventista cada vez más la está escondiendo debajo del almud. Y ya no solo la esconde, sino que además la está pagando. Y eso lo vamos a pagar muy caro,
porque como ella dice, tenemos el solemne y urgente deber de advertir al mundo de lo que está pasando, sino cómo va a reaccionar la gente, cómo se van a preparar para el retorno de Cristo. Pues le doy muchas gracias por la carta, por sus oraciones, y desde luego la tendremos presente porque desde luego nos puede ayudar bastante en nuestras páginas. Gracias. Otro testimonio nos dice: hola Víctor, está en catalán, es alguien de por aquí, de Cataluña, nos escribe y dice: ¿cuánto tiempo sin decirnos nada? Ya me había escrito otras veces, espero que estés bien, continúo siempre mirando tus conferencias. Luego hay unas cuestiones que me dice, y dice: espero que trates pronto otros temas, y yo también espero pronto tratar sobre otros temas, y no hay forma, a ver si Dios nos va dando tiempo para poderlo hacer. Por cierto, nos dice: el 4 de mayo me bauticé en la iglesia adventista, fue muy bonito, muchas gracias, que el Señor te dé salud, adiós, Marc. Sabéis, yo cada vez que veo que una persona se ha convertido a Dios, gracias también a las conferencias, para mí es una satisfacción enorme. No de orgullo, sino de dar gracias a Dios que nos está utilizando para que más personas se entreguen a Él. Para nosotros esto es lo mejor que nos puede pasar. Con eso nos sentimos más que pagados. Otro testimonio nos dice: hola Víctor, soy Fernando G. desde Argentina y te quería agradecer por tu respuesta. Me escribió, le contesté. Antes de descubrirte investigué y descubrí cosas por mi cuenta que incluyen a los masones, jesuitas y muchos más. Aquí en Argentina están todos muy perdidos y con el nuevo Papa ni te digo. Estoy solo en mi lucha, pero no cesaré en mi autoimpuesta labor por desvelar la verdad de Dios. Tú y tus conferencias sois mi único aliento. Gracias de todo corazón. Sé que si vienes a mi país nos conoceremos, si Dios quiere. Rezo por ti cada noche. No soy adventista, soy un católico avergonzado, y muchas veces lloro en soledad y me cuenta una circunstancia personal que he preferido no poner aquí. He vivido cosas desde niño que aterrarían a cualquiera, pero a mí no, ya que de una manera inexplicable me siento protegido. Que Dios te proteja y te bendiga, ya que estás en línea de fuego, pero no estás solo, cada vez somos más. Gracias por lo que haces, hermano del alma, firma Fer. Pues bien, para mí la verdad es que también me llena de satisfacción ver cómo personas de distintos lugares siguen abriendo los ojos, que Dios ha puesto en ellos las ganas de buscar la verdad, no como tantos otros que se sientan, que solo, oyen una predicación en un sábado en la iglesia y ya está, después hacen su vida, les importa poco profundizar en el conocimiento de las cosas de Dios, especialmente para este último tiempo. Y hay personas que sin ser adventistas ya lo estaban haciendo. Dios tiene un pueblo que está sacando de Babilonia, y desde luego es de admirar. ¿Sabéis? Dice que él se siente solo por las circunstancias personales en su entorno. No está solo, no está solo, Dios está con él. Nosotros estamos quizás en la lejanía, pero también estamos con él. Y ¿sabéis una cosa? A todo este tipo de personas que me escriben que se encuentran en situaciones parecidas, no es el primero, ni supongo que va a ser el último, ha habido muchos. A todos les digo, si podéis, buscad una iglesia adventista cercana donde congregaros los sábados, o un grupo de creyentes que guarden el sábado de verdad y que tengan las creencias que deben tener. Os sentiréis más acogidos. Pero también es cierto, cada vez más a veces da miedo recomendar esto, porque hay personas que van a iglesias adventistas y se encuentran un espectáculo penoso, triste, alejado de lo que debe ser. Y que incluso cuando les dicen que van por las conferencias, les dicen: dejaros de estas cosas, esto aparta de Dios, y cosas parecidas a esas. Incluso algunos son desechados. Y os lo digo literalmente, desechados. A mí eso me llena de tristeza y de indignación. De indignación porque están jugando con la salvación de las personas. Quién sabe si esas personas se desmoralizan y jamás quieren saber de las cosas de Dios por culpa de una actuación así. A todos, a pesar de todo, les sigo alentando. Aún la verdad está entre la iglesia adventista. Luego arrímate al mejor hermano que encuentres o a los mejores hermanos,
porque hay otros que son hermanos solo de nombre y no de verdad. Y si esa iglesia no está conformidad a lo que hay, busca otra. Y si al final no encuentras nada que te realmente sientas a gusto, predica, y Dios te dará personas. Pídele en oración que te ponga personas allí para que tú les llegues con el mensaje, y genera tú un grupo. Y así, como los primeros cristianos, se hacen las iglesias. La iglesia no es un edificio, son los creyentes, juntos adorando a Dios. Solo que haya 2 o 3, eso ya es una iglesia, en el nombre de Jesús. Hola Víctor, anteriormente me comuniqué con su ministerio a través del blog del Gran Engaño, wordpress.com. Allí expuse algo de mi experiencia. Quiero comunicarle que he visto ya algunas de sus conferencias ocasionalmente. Las he ido viendo según los temas que llaman más mi atención. La verdad es que he logrado entender cosas que antes no entendía, aun cuando era miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada vez me sorprendo más de lo que encuentro. Me siento poco preparado para esto que está ocurriendo. Pocos deseos me dan de asistir a la iglesia. Actualmente no guardo el sábado, pues en mi tiempo que he estado fuera de la iglesia, esto y muchas cosas perdieron el sentido para mí. Algo que sí me parece también grave es que no siento deseos de estudiar la Biblia, ni de orar, aunque a veces hablo con Dios, pero no muy seguido. Sé que debería hacerlo, pero no me nace. Creo que ese es el inicio de mi lucha para tener una genuina comunión con Dios. A pesar de todo, sus temas han sido de gran ayuda. Dios les siga guiando y despierte a otras personas para compartir este mensaje tan importante. Espero poder seguir en contacto con usted. Bendiciones. Pues sí, claro que puede estar en contacto conmigo aún. ¿Sabéis? Hay personas adventistas que, no es el primer caso, también me han escrito diciendo lo mismo, por circunstancias se han alejado de la iglesia, hay cosas que no terminaban de comprender o situaciones que no les gustaban, y después, ya sabéis, cuando el apóstol Pablo dijo no dejéis de congregaros, por algo era, y es porque sabía que juntos, unidos, es más fácil adorar a Dios y apoyándose también los unos a los otros, soportándonos unos a otros, y solos a veces empezamos a aflojar por un lado, por el otro, el diablo sabe por dónde entrarnos. No tenemos tanto sostenimiento de alguien que nos esté allí, y a veces la clave de esto está en, evidentemente, si no te comunicas con Dios, buscarás apoyo personal al lado. Si no te comunicas suficientemente con Dios y al lado no encuentras suficientemente apoyo personal de otras personas, te terminas aflojando hasta que poco a poco vas dejando de lado lo que realmente es importante y trascendental en tu vida, en esta y en la futura. Bien, yo no sé sus circunstancias, pero sea como fueren, él ahora está en este estado, incluso con pocas ganas de orar, pero él se da cuenta de que esto es una lucha que él tiene y que puede ser el camino para una genuina comunión con Dios. Yo le sigo alentando, intenta reunirte con personas que crean como tú, vuelve otra vez a hacer lo que debes hacer, a guardar los mandamientos de Dios así, y Dios, desde luego, actuará en tu vida. No se lo digo a él solo, se lo digo a todos. Probad a Dios, y Dios no nos deja. ¿Sabéis? A veces buscamos mucho el contacto con las personas y olvidamos el contacto más importante, que es el de Dios. Centrémonos en Dios porque Él no nos deja nunca. Luego, si tenemos gente a nuestro alrededor que acompaña y va bien en nuestro camino, perfecto. Si no, nuestro camino ya sabemos cuál es. Ante Dios no podemos tener excusas de nada. Busquémoslo a Él, porque Él es la verdadera solución a todo. Oremos unos por otros y por las personas que atraviesan la dificultad y las pocas ganas incluso de estudiar la Biblia o orar, porque todos necesitamos apoyo, y las oraciones, como decían los textos bíblicos, orar los unos por los otros, y eso debemos hacerlo. Seguro que Dios lo va a seguir guiando, y desde aquí lo aliento a que aguante hasta el final, porque lo que nos estamos jugando no son 4 días aquí en la tierra, es la eternidad, al lado de Dios y viviendo de verdad, no como aquí.
Y bien, vamos a finalizar con la promoción una vez más de nuestra radio por internet. Me han comentado que nuestra televisión aún está con problemas, sí que la grabación de las clases de escuela sabática que se hacen los sábados por la mañana quedan registradas 2 o 3 días, y me han comentado que ya ha habido unas 10.000 personas que la han visto, y eso que no estamos emitiendo aún. Pues bien, deberemos hacer esfuerzos para que eso ya vaya por todas, y una vez más, desde aquí quiero daros las gracias a las personas que estáis donando para que podamos seguir haciendo estas cosas. Si Dios quiere, queremos hacer muchas más. Todo esto evidentemente son medios. Pero agradezco a todas las personas, tantos los que aportan 5 euros como los que aportan más. Algunos incluso con cantidades que a veces te sorprenden y que siempre llegan en los momentos más oportunos, gracias a Dios. Pues bien, a todos les doy las gracias y que Dios los bendiga, y que nos ayude entre todos a seguir haciendo esta obra de Dios, de preparar un pueblo para su retorno. Vamos a hacer un leve descanso y vamos a seguir precisamente con la elección del Papa Francisco en su 10ª parte.